Muy bien, continuamos con esta edición de Ciudad Mediática, tu ciudad en la radio. Como saben, se realizó a fines de la semana pasada un nuevo congreso docente. Allí justamente decidieron medidas de fuerza para el pasado 10 de noviembre y también para este miércoles y jueves. Hubo manifestación el pasado día viernes, pero bueno, queremos conocer qué es lo que va a suceder teniendo en cuenta que se viene asamblea en las distintas filiales, se viene congreso. Tenemos entendido también si hay una conciliación obligatoria o no. Para ello vamos a hablar con el secretario general de la filial de ADOSAC Río Gallegos, Nicolás Pereira, a quien ya estamos saludando. Nicolás, muy buenos días. Silvina te saluda desde Radio Mediática 98.9. ¿Cómo estás? Buen día, Silvi. Muy bien, muy bien. Un saludo para vos, para la audiencia. Bueno, ¿Cómo estás? bien, todo bien, con frío. Sí, está fresco hoy. Preguntarte, Nicolás, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Hay una conciliación obligatoria? ¿No hay? ¿Se viene asamblea? ¿Se viene congreso? ¿Cómo están hoy con esto? Sí, en principio, bueno, contarte que la conciliación obligatoria fue dictada por trabajo el mismo día viernes, en el Ujú. cual nosotros llevamos adelante las primeras 24 horas de estas, si se quiere, 72 que hemos definido en el último congreso, que tienen que ver con esas 24 para el día viernes y 48 horas para esta semana, que son los días miércoles y jueves. Ya no nos sorprende, pero bueno, no deja de ser un detalle, ¿no? La celeridad con la que el Ministerio de Trabajo actúa siempre que se trata de poner trabas a los reclamos de la DOSAC, en vez de preocuparse por servir de mediador como debería corresponder durante todo este tiempo en el cual no hubieron medidas para que podamos ser convocados al diálogo luego de que el gobierno provincial decidió cerrar la paritaria con el decreto que Alicia firmó en el mes de julio, si no me equivoco. Digo, Ujú. haciendo un repaso de todo eso, uno obviamente no deja de molestarse por por este comportamiento, esta conducta, ¿no? De mirar para otro lado cuando tenés un sector que viene reclamando durante meses básicamente una recomposición salarial y mirar bastante o poner el foco bastante directo cuando quizás cansado del ninguneo ese sector decide salir a las calles. La verdad que eso molesta, genera bronca, indignación y demás. Nosotros, Silvi, las medidas de fuerza que hemos decretado, que hemos resuelto en realidad, que hemos discutido y que han surgido del Congreso Provincial, no las podemos suspender si no es que otro Congreso del mismo tenor lo decide así, por ende las medidas de fuerza que estaban previstas para esta semana, que están previstas para esta semana, salvo que el Congreso decida otra cosa el día miércoles, se van a respetar. Ujú. Igual me parece que estamos poniendo el foco sobre una cuestión que no termina de ser verdaderamente la de fondo, ¿no? Nosotros, eh, desde principio de año, por no decirte desde diciembre del año pasado, fuimos claros en solicitar que en paralelo a la aplicación de la cláusula gatillo se colocara un porcentaje de recomposición que permitiera que el trabajador docente pudiera equiparar su salario con los costos de la canasta básica. Y para nosotros esto no es menor, porque lógicamente en el descalabro económico que se vive, el sueldo cada vez alcanza menos. Seguramente esto también le pasa al resto de los trabajadores. Nosotros obviamente velamos por los derechos de los docentes, pero entiendo que es una realidad que también afecta al resto de los sectores, a quienes también, o con quienes también han tenido un comportamiento bastante a contramano, ¿no? Ujú. Eso no se quiso entender nunca, no se quiso entender nunca, se quiso disfrazar a la cláusula gatillo como aumento de salario, y para que la gente lo pueda entender del otro lado, lo vamos a colocar en los siguientes términos. Eh, un docente que recién iniciaba su carrera en enero de 2022, es decir, en enero del año pasado, percibía aproximadamente 50.000 pesos por su cargo, su primer cargo. Ujú.
Ese mismo docente terminó el año pasado, es decir, terminó diciembre de 2022 cobrando 100.000, o sea, tuvo un 100% de aumento, o un 101% de aumento que acompañó a la inflación de ese año. Ahora, el hecho de que haya duplicado su salario no le permitió a ese docente dejar de ser un poco menos pobre. Siguió en el mismo lugar de pobreza en el que estaba 12 meses atrás. Y ese mismo compañero que cobraba en enero del año pasado 50.000, que en diciembre cobraba 100.000, ahora está cobrando 250.000, insisto, con la indexación mensual que implica la cláusula gatillo, pero su lugar de pobreza frente a los costos de la canasta básica sigue siendo la misma. Porque lo que no se entiende, porque el gobierno no ha querido nunca prestar atención a esto, y mucha gente por ahí en la comunidad tampoco lo sabe, es que el punto de partida desde el cual se comenzó a actualizar el salario docente por la cláusula gatillo o a través de la cláusula gatillo, siempre fue bajísimo. Entonces, mientras no haya un porcentaje de recomposición verdadero, genuino, que eleve ese piso, por más que vos tengas indexaciones todos los meses, tu relación entre salario y costo de vida va a seguir siendo igual. Es decir, por más que la inflación mida 20% y nosotros lo vayamos a incorporar el mes que sigue, porque encima lo cobramos a mes vencido, la gente dirá, tuvieron un 20% de aumento, porque pareciera que queda eso, pero en realidad, insisto, el lugar o la condición desde la cual el docente está parado frente a los costos de la canasta básica sigue siendo igual, y hasta peor te diría, porque la inflación general siempre difiere 1, 2 o 3 puntos de la inflación propia de los alimentos, de los bienes de consumo. Quiero decir que en realidad es mucho más alta la inflación de la comida, por decirlo en criollo, que de la inflación general. Entonces, eso no se ha entendido nunca, el reclamo sigue siendo el mismo, nosotros no le agregamos ni siquiera una coma a nuestro pliego de reivindicaciones, seguimos exigiendo lo mismo que a principio de año. Nicolás, ahora, ¿y qué porcentaje, sí. qué porcentaje más o menos calculan que debiera ser para actualizar el sueldo? Digo, sacándolo de la cláusula gatillo. Sí, nosotros en su momento, cuando esa pregunta nos fue trasladada en una paritaria, que fue la última paritaria que tuvimos antes del decreto de la gobernadora, planteamos que el porcentaje o la diferencia entre lo que se cobra y el costo de la canasta básica total era aproximadamente de un 45%. Lo que tiene que entender la comunidad, Silvia, en este sentido, es que ese 45% de desfasaje es el fruto de todos estos años en los cuales el gobierno de la provincia ha propuesto en el ámbito de negociación siempre ofertas que han ido por debajo de la inflación, y ha jugado con el desgaste, por supuesto, que genera dilatar las negociaciones al punto tal que, bueno, después la docencia termina aceptando o tomando a cuenta en muchos casos cifras que, por supuesto, no les cierran del todo, pero que con el desgaste del tiempo te las terminan imponiendo, ¿no? Digo, han tenido también ese morbo para poder negociar. Entonces, si vos volvés hacia atrás y recordás que en 2017, por ejemplo, nos dieron un 8%, que encima después tardaron meses para pagarlo porque no se hacía cargo ni nación ni provincia, y en ese 2017 hubo 24% de inflación, y recordás que en 2018 nos dieron un 13% y en 2018 hubo como un 36% de inflación, y así hasta que llegamos a estos últimos 2 años, que fueron los únicos en los cuales la cláusula gatillo nos permitió indexar el salario al mismo ritmo de la inflación. Digo, ahí te das cuenta, mirando hacia atrás, por qué tenés el desfasaje que tenés. Es lógico que hoy pareciera muchísimo aumentar un 45%, pero en números fríos es elevar el salario inicial docente a los 360, 370 mil pesos que cuesta la canasta básica total. Claro. Y si yo le pregunto a cualquier laburante de otro sector, si mínimamente por la labor que realiza no se merece ganar esos 360, 370 mil pesos que cuesta la canasta básica, creo que cualquiera va a decir que sí, porque no nos podemos conformar con laburar y aún teniendo trabajo seguir siendo pobres. Y eso es lo que no se entiende. Ojo, que esa canasta que yo te planteo es una canasta que no contiene el alquiler como dentro de su conformación. Exacto. Porque si no estamos hablando de otra plata. Pero bueno, no importa, podría ser esa una salida. Tampoco es que hubieron propuestas de ir acercando ese número, porque si vos me decís,
bueno, yo no te puedo dar ese 45% todo junto ya, porque la verdad es que no me dan las cuentas de la provincia. Pero te propongo hacer esto. Este año te aumento 20, el otro año te aumento 10, el otro año... Porque obviamente el proceso progresivo, pero tampoco se les ocurrió. Entonces nunca tuvieron la voluntad de querer mirar de fondo esta necesidad que nosotros le hemos planteado de que sin una recomposición no iba a poder resolverse la situación, porque el punto de pobreza del docente, aún con las indexaciones mensuales que implica la cláusula gatillo, va a seguir siendo el mismo. Por eso te decía hace rato que no le aumentamos ni siquiera una coma. Nosotros estamos reclamando lo mismo, no es que hemos ido variando el mandato en el correr de los meses para siempre reclamar algo diferente con el único objetivo de que la negociación no se resuelva. No, hemos reclamado siempre lo mismo. Hoy, obviamente, llegando casi a diciembre, estamos poniendo también la mirada en 2024 y exigiendo, por supuesto, que la cláusula gatillo, que en principio aplicaría hasta el mes de diciembre, pueda tener una vigencia para todo 2024, porque ya los economistas y los especialistas están diciendo que para 2024 la inflación va a ser igual o peor que la de este año, porque tampoco lo van a resolver quien venga, sea uno sea otro, al 11 de diciembre. Es muy probable que el año que viene tengamos un nivel inflacionario similar al de este año, quizás un poco más bajo, pero siempre sobre el 100%. Entonces es lógico que nosotros que hagamos la vigencia de la cláusula para el año que viene, porque si no vamos a estar peor todavía. Pero siempre insistimos en que sobre esa cláusula o acompañando esa cláusula debe haber una recomposición. Nicolás, hasta ahora no hemos sido escuchados, ¿no? Lógico. Bien, decías, hasta ahora no hemos sido escuchados. Tuvieron una reunión, no sé si vos participaste, con el gobernador electo Claudio Vidal. ¿Participaste? Sí. ¿Y qué conclusiones sacan? La semana pasada. La verdad que fue una primera reunión con bastante escucha, y uno valora eso. Luego, obviamente, desde la gestión, el gobernador electo tendrá que poner en marcha todo lo que obviamente prometió en campaña, y todas las ideas que se fueron volcando en este tiempo respecto a cómo mejorar el sistema educativo, que obviamente no es simplemente mejorar los salarios, sino que es mucho más profundo. Coincidimos con algunas cuestiones que hacen a la necesidad inmediata de refacción y mantenimiento en los establecimientos escolares, en poder volver a dotar de contenido y de peso pedagógico todos los niveles. Digamos, no podemos seguir sosteniendo una escuela que a nuestros alumnos no les termina sirviendo, porque después salen a estudiar afuera y se dan un baño de realidad. Digo, eso nos parece muy apropiado, pero fuimos claros y contundentes en esa reunión respecto de que todo eso, que obviamente nos parece que está muy bueno poder hacerlo, tiene que estar acompañado de una atención al salario docente. No puede seguir sucediendo, bueno, esto mismo que te decía anteriormente, no quiero ser repetitivo, pero que tiene que ver con que los docentes vivan por debajo de la línea de pobreza. Él en su momento planteó que, bueno, el día 10 de diciembre va a estar iniciando sus funciones, que recién en ese momento va a tener quizás un panorama, o en los días posteriores, un panorama más claro de la provincia con la cual se encuentra en materia de recursos, y obviamente a partir de ese momento iniciarán las negociaciones. No sabemos un día preciso, pero la idea es que sea cuanto antes, luego de que él asuma como gobernador. La expectativa y obviamente cierto grado de esperanza la sociedad la tiene, por ende la docencia no es ajena a eso. Pero créeme, Silvi, que todo esto, y insisto, le hemos podido ser claros a Claudio Vidal respecto de que todo esto va a tener solamente sentido si es que verdaderamente se mejora el salario de bolsillo de los compañeros, porque no es que no nos importe todo lo otro, nos importa de igual manera que se mejoren las condiciones laborales, pero lo que no puede seguir sucediendo es que pasen los años y el salario docente esté por debajo de la línea de pobreza, y mucho menos puede seguir sucediendo que los gobiernos utilicen todo el aparato mediático con el cual cuentan, por la pauta que ponen, para denostar la imagen del docente, haciéndole creer a la sociedad que el docente está reclamando un sueldo de
no sé, de petrolero. No es así. Ujú. Entonces, dignificar la labor docente, dignificar la imagen docente significa que como gobernador vos tenés que ser el primero que salga a explicarle a la sociedad que ese docente se merece cobrar el sueldo que está reclamando, y obviamente ser consecuente con ello y luego pagárselo, ¿no? Ujú. Digo, porque si nos vamos a llenar la boca, no vamos a hacer las acciones, tampoco tiene sentido. Pero a nosotros nos dejó una imagen, insisto, bastante buena. Luego obviamente tendrá que ejecutar todo esto que ha venido planteando él y su equipo de trabajo para lo que es el Consejo de Educación. Nosotros, por supuesto, vamos a estar siempre predispuestos al diálogo, porque hemos pregonado siempre que obviamente hablando se entiende la gente y que los espacios de negociación tienen que ser abiertos y permanentes. No puede haber una paritaria cerrada o con techo, porque sabemos que en la Argentina de hoy el acuerdo que vos podés firmar ahora en noviembre, ya en enero no te sirve, entonces tiene que haber permanentemente negociaciones, pero, insisto, con una figura tan importante como la del gobernador, siendo el primero que salga a jugar en todos los ámbitos en los cuales tenga incidencia, volviendo a levantar la imagen que este gobierno saliente se ha encargado siempre de denostar, haciéndonos ver como si fuéramos los enemigos del pueblo, cuando nunca fue así. De hecho, el ejemplo más grande lo dimos en la pandemia, de habernos puesto el sistema educativo al hombro, y dignificar esa imagen, esa labor docente, que es la que merecemos desde el salario. Y Ujú. un docente nunca más vuelve a cobrar por debajo de la línea de pobreza, porque si se quiere es una de las labores más importantes para todo el resto de labores que hacen a la vida de la sociedad. Pero bueno, insisto, para eso falta un tiempo. Ojalá que este tiempo que pase no pase sin que haya novedades, pero bueno, nada, ese es Nicolás, otro tema. ¿y qué opinás, digo, y con respecto a esta reunión? Viste que luego de esta reunión el mismo gobierno provincial, el Consejo Provincial de Educación, sacó un comunicado de prensa, ¿no? Como desmintiendo algunas de las afirmaciones que ustedes habían dado a conocer. Esto de que era la primera vez que tenían un diálogo con un mandatario que estaba por asumir, que no tenían acceso a la información, ¿no? El Consejo Provincial de Educación ese mismo día y antes incluso que los medios tengan acceso al informe que ustedes realizaron luego de la reunión con Vidal, salieron a desmentir esto. ¿Lo pudiste leer? ¿Qué opinión tenés? Sí, por supuesto que lo leímos. Nosotros siempre estamos al tanto de todo, por más que el gobierno crea que no. La verdad que opino en lo personal que se quedan en la chiquitita, porque lo que les molestó es que planteemos que por primera vez un gobernador electo nos recibía y no nos acordamos de que Alicia nos había convocado al Pacto Social Santacruceño. Digo, si eso es lo que les molestó, la verdad es que se están quedando con lo ínfimo. En ese sentido, recordar al Consejo de Educación, al gobierno actual, que ese Pacto Social Santacruceño al cual nos querían invitar era sobre la base de un ajuste feroz a los salarios de todos los trabajadores. De hecho, coincide con el momento que yo te señalaba, Silvi, respecto de habernos dado un 8% miserable entre el macrismo y el kirchnerismo acá en la provincia en el 2017, cuando la inflación era totalmente superior a eso, Ujú. habernos hecho viajar a Buenos Aires 1000 veces para ningunearnos, habernos tenido básicamente en la calle más de 6 meses con medidas de fuerza, porque lógicamente la pauta no llegaba. Entonces, ¿con qué ánimo se sienta un sector o los representantes de un sector a generar no sé qué tipo de pacto según ellos pretendían, cuando vos tenés a los compañeros en las calles reclamándote por favor que les pagues el salario, porque si no lo pagaban en 4 cuotas, ni hablar que se tomaron de eso luego para inventarle la causa que hoy procesa a los compañeros o mantiene procesados a los compañeros, bajo una figura totalmente patética como la que han banalizado, que es la de femicidio. Digo, banalizar una figura tan importante para atribuirle un delito que nunca cometieron porque solamente estaban reclamando que nos paguen el salario. Entonces digo, en esas condiciones, ¿cómo pretendían ellos que supuestamente nosotros nos sentemos a una mesa a generar no sé qué tipo de pacto? Ningún Ujú. pacto si no me pagaban ni siquiera el sueldo que del mes que yo ya había trabajado. Pero bueno, Ujú. necesito, si es que eso es lo que les molestó de todo el informe,
que no hicimos otra cosa que poner en palabras la situación en la que se encuentran hoy nuestras escuelas, la situación en la que se encuentra hoy la pedagogía de la provincia, la situación en la que se encuentra hoy el salario docente, la situación en la que se encuentra hoy la demora en el acceso a la jubilación de los compañeros, la situación en la que se encuentra hoy el maltrato que reciben los compañeros cada vez que tienen que pasar por una oficina de reconocimientos médicos acá en Gallego o en toda la provincia. Digo, si lo que les molestó es eso, básicamente no hicieron nada durante todo este tiempo para mejorarlo. ¿Cuántas reuniones de subcomisión laboral nos han hecho ir este año y en años anteriores para no respondernos nada o para decir siempre que no a todas esas cuestiones que nosotros remarcábamos, que no se resolvían con plata, sino con voluntad política, y tampoco las hacían? De hecho, vamos a terminar una gestión con una resolución nefasta como la 066, que vino a premiar más el ir por ir a la escuela que las capacitaciones que puedan hacer los compañeros para perfeccionar su carrera, su conocimiento, su título y demás. Entonces digo, a ver, esto es mucho más profundo y extenso que simplemente un comunicado que apunta a que te recuerdo que no fue el único gobernador que nos citó. Digo, si se quedan con eso, la verdad que es quedarse en lo pequeño, en lo ínfimo. No vamos a coincidir en un montón de cosas, porque obviamente no se ha podido ver en todo este tiempo, ya no va a suceder. Nosotros dijimos siempre, acá el problema nunca fue kirchnerismo o ADOSAC, porque siempre fue kirchnerismo el gobierno de la provincia y el ADOSAC siempre fue la ADOSAC, y aún así hubo momentos en la historia en los que estuvimos bien. Para no ir más lejos, la última recomposición digna que ha recibido esta docencia fue la del 2014, donde el salario docente logró estar por sobre la canasta básica, que después obviamente nunca más pasó. Después del 2015 nunca más pasó. Entonces, no era una guerra entre kirchnerismo y ADOSAC, nunca lo fue. Era simplemente que el gobierno de turno pudiera atender con coherencia y con comprensión y hasta con sentido humano los reclamos que le estábamos haciendo, pero al contrario de eso se dedicaron a otras cosas, a ningunearnos, a empobrecernos, a perseguirnos con los sumarios. Bueno, nada, es mucho más largo, yo por ahí me voy poniendo así, de mal humor, pero nada, tiene que ver con eso. Nosotros nunca hemos sido ni el cuco de Santa Cruz, ni el malo de la película, hemos sido siempre los laburantes que se han puesto al hombro los reclamos que de repente muchos otros trabajadores también tienen, y que las dirigencias de otros momentos, no las que tienen ahora. Bienvenido sea y saludo gratamente a la renovación de la dirigencia de ATE, que nos ha encontrado y nos ha hermanado nuevamente en la casa, igualmente los chicos de judiciales, pero que hace un tiempo atrás no pasaba. Se viene, Nico, sí. ¿Se viene la nueva mesa de unidad sindical? Por supuesto, ya eso está en marcha. Lo habíamos planteado como desafío, ni bien se comenzó a dar este principio de cambio en la dirigencia de ATE, que para nosotros es muy valioso volver a encontrarnos con los compañeros de la administración pública y de los entes autárquicos unidos en la lucha, también así con los compañeros judiciales. Lógicamente vamos a buscar siempre la unidad, porque entendemos que es mucho más fácil también, ¿no?, tratar la pelea en conjunto y no por separado. Nos han querido dividir y de hecho nos dividieron en gran parte de este último tramo de la historia, y por eso te decía yo recién, ¿no?, de que de repente la docencia terminó quedando básicamente expuesta como los únicos que hacían bardo, pero porque el resto de los dirigentes de los otros sindicatos estaban mirando para otro lado y se acomodaron con los gobiernos de turno. Ahora, Nicolás, no deja de llamar la atención, justamente el otro día lo señalábamos, digo, a ADOSAC no, en el caso de ADOSAC siempre los hemos visto en la calle, manifestándose y demás, y por eso te preguntaba esto de si se viene una nueva mesa de unidad sindical y cómo se pretende que se analice, teniendo en cuenta que va a haber una nueva gestión de gobierno. O sea, antes de que asuma Vidal ya se está conformando una mesa de unidad sindical. ¿Con qué objetivo? Sí, no, el objetivo no es contra Vidal, que se entienda. Obviamente él va a comenzar a ser el gobernador y por ende también el patrón de la docencia, de la administración pública y de todos los sectores que se fundan en la provincia. Nosotros no ponemos el foco en querer entorpecer su gestión. Digo, si él trabaja
y cumple con lo que su sector partidario propuso como plataforma de campaña durante todo el tiempo previo a las elecciones y que lo llevó hoy a que con el apoyo de la sociedad, de la comunidad, en cuanto a electoral, sea el gobernador, no debería haber problemas. Digo, esto no se trata de comenzar a temer por lo que todavía no pasó. No, temer no, Nosotros viste, como pero llama la laburantes, atención que todos estos años, lo que señalabas vos, en el caso de otros gremios, no han salido a la calle, no se han manifestado, como decías vos, se han acomodado de alguna manera, y justamente ahora cuando termina un periodo de muchos años, de un mismo color político, se empieza a resurgir un movimiento en la calle, ¿no? De diferentes gremios. Sacando, vuelvo a sí, repetir, a Dosá, que lo hemos visto todos los años, ¿no? está bien. Yo no cargaría las responsabilidades de eso que pasó antes en la figura de los compañeros que han asumido recientemente, muy recientemente, este nuevo desafío que es conducir un gremio tan importante y tan grande como es el de la administración pública. No lo haría porque primero sería injusto, porque la verdad que digo, responsabilizarlo de todo lo que no hicieron los que estuvieron antes es nada, digo, no corresponde, ¿no? Segundo, que bueno, a ellos les toca asistir a este momento, en esto de constituirse como su comisión directiva. Hasta antes, inclusive, de no serlo, se habían comenzado a tejer todo una red de relaciones con los demás laburantes porque entendían que por supuesto era el camino y eso se valora mucho. Luego, lógicamente, habrá que ver qué sucede en la realidad cotidiana del gobierno que viene y en función de eso ver qué rol nosotros como sindicato jugamos. Lógicamente, insisto, si hay algún tipo de conflicto será porque hay incumplimientos de lo que se planteó que se iba a hacer y no se está haciendo, o hay incumplimientos o negación de los reclamos que se están llevando adelante. Pero nosotros como laburantes lógicamente tenemos que buscar la unidad, porque por separado nos han traído hasta este momento en el cual uno es más pobre que el otro. Entonces, si no entendemos de lo que nos pasó, y la verdad es que también es hay que hacer una mea culpa nosotros de eso y tratar de no repetir la historia. Nosotros estamos muy convencidos desde la DOSAC que lógicamente el camino siempre va a ser el de la unidad. Y en cuanto al vínculo que estamos teniendo con la dirigencia nueva, obviamente vemos en ellos las ganas de hacer algo distinto, las ganas de pelear por supuesto por las reivindicaciones cada uno de su propio sector, pero básicamente hay un hilo conductor que tiene que ver con la mejora salarial y sacar a los laburantes de la pobreza. Entonces, en eso estamos todos juntos. Luego cada uno tendrá sus matices y tendrá su lucha propia, si se quiere, pero siempre en unidad con el otro compañero con el cual, lógicamente, en grandes momentos de la historia caminamos juntos, luchamos juntos y conseguimos juntos. Yo, insisto, no me quiero quedar con responsabilizar a quienes vienen en este momento a hacerse cargo de la gestión de un gremio tan importante como es ATE, de todo lo que no pasó antes, porque la verdad que no sería injusto y no está bueno que se lo vea así. Y tampoco es esto contra el gobierno que va a entrar. Digo, si hay alguien que está pensando que nosotros nos estamos juntando para hacer una traba o hacer lío de entrada respecto de una gestión que todavía ni siquiera comenzó a hacer, no ese es el camino. Pero lamentablemente sectores tan postergados como lo son el de la administración pública y el de la docencia en cuanto a salario y condiciones de laburo, lógicamente tenemos que estar rápidamente atentos a poder colocar las demandas en las mesas de negociaciones que ojalá comiencen a surgir para que el gobierno entrante también las pueda atender. Es lo que corresponde que se haga, insisto, no es contra nadie en particular. Ojalá hubiésemos llegado a este momento con un pliego de reivindicaciones mucho más corto, porque eso hubiese traducido que el gobierno saliente atendió la mayor parte de las demandas, pero en el caso nuestro, Silvi, nosotros cada vez que tenemos que hacer un informe de Congreso nos ocupan más hojas
cada vez más hojas, porque la verdad que es interminable el pliego de demandas. Y Ujú. si eso no se resolvió hasta ahora, no es que es borrón y cuenta nueva, lo vamos a querer resolver con quien venga, y por eso es que también agradecemos la posibilidad de diálogo que se dio la semana pasada con Claudio Vidal, y ojalá que obviamente hacia adelante, ya sea él o su equipo en educación, tenga la voluntad de querer sentarse de forma permanente y con actitud de resolver los problemas que tenemos, porque cuanto antes lo podamos hacer va a ser mejor. Bien, ahora una pregunta de Chusma. ¿Ya les dijo quién iba a Ah, ser el presidente del Consejo Provincial de Educación o si iba a haber Ministerio de Educación? no, no es un dato que nos haya dado, Ujú, planteó que su equipo de trabajo era bastante reducido, al ujú. menos el inicial. Nosotros tampoco preguntamos, digo, es algo que de repente no debería ser tampoco tan trascendente, No, no, digo, la era de figura Chusma de él nomás. está bien, pero está bien, pero sí fuimos claros, Silvina, en marcar que quien venga a la presidencia del Consejo debe ser el que se siente en la paritaria a negociar con el sindicato. No puede suceder más que el presidente del Consejo de Educación o la presidenta del Consejo de Educación, que es la cara visible del sistema educativo en la provincia, no asiste a ese tipo de reuniones, como tampoco puede suceder que tampoco asista a esas reuniones la gente que tiene la posibilidad de la toma de decisiones, porque si no después se dilatan los conflictos. Nosotros llevamos una propuesta, te dicen las terceras o cuartas líneas que mandan a negociar, nosotros no podemos decir nada, tenemos que llevar esto a otro ámbito, se van, a las 3 semanas te convocan de nuevo, vienen de allá, te ofrecen la cuarta parte de lo que vos le habías demandado, nosotros volvemos a nuestros ámbitos de discusión para formalizar el rechazo e insistir con lo mismo, se vuelven a ir otras 3 semanas, y así obviamente va a llegar febrero, marzo, abril, vamos a seguir como todos los años. Ujú. Nosotros tenemos que ser claros que nos tenemos que juntar de inmediato, ni bien asume este gobierno, obviamente ellos tienen la voluntad política de hacerlo, nosotros tenemos lógicamente las ganas de atender cuanto antes todos los problemas que tenemos, pero siempre con las personas que son responsables de los diferentes ministerios o entidades, es decir, el presidente del Consejo de Educación o la presidenta del Consejo de Educación y el ministro de Economía deberían estar sentados en la mesa paritaria con la naturalidad que corresponde, porque son quienes toman las decisiones. Ujú. Si no, insisto, estamos discutiendo con quién y para qué. Estamos perdiendo tiempo y después le hacemos creer a la gente que la DOSAC no quiere llegar a un acuerdo. No, no funciona así. Entonces, en eso sí fuimos claros y creo que él compartía la idea, así que ojalá que comience a ser una realidad a partir del 10 de diciembre. Bien, por último, entonces, asambleas hoy en las filiales, mañana congreso. Exactamente, Ujú. exactamente, para evaluar lo que significa la conciliación, para evaluar las medidas de fuerza, para evaluar si seguimos hacia adelante con algún otro tipo de medida o de actividad. Y Bien. la verdad es que, insisto, digo, asistiendo a un momento en el cual nos colocan la mochila pesada en la espalda de estar 100, 120 mil pesos, 100.000 o 120.000 pesos por debajo de la línea de pobreza, y queriendo algunos que seamos nosotros vistos por la comunidad como los malos de la película. Ojalá que eso se pueda revertir y que tanto el gobierno que venga, pero también la sociedad, le otorgue a la docencia el respeto y sobre todo eso, el respeto y la imagen que les corresponde. Nosotros no somos los malos, simplemente somos laburantes y queremos cobrar mínimamente lo que sale una canasta básica, nada más. Bueno, Nicolás, desde ya agradecemos esta entrevista y estamos en contacto. Dale, Silvi, muchísimas gracias. Chau, chau, hasta Chao, luego. chao. Bien, ahí hablábamos entonces con el secretario general de ADOSAC, filial Río Gallegos, contándonos, bueno, sobre estas asambleas que tienen el día de hoy, congreso, donde van a definir si acatan o no esta conciliación obligatoria que sacó el Ministerio de Trabajo de la provincia el pasado viernes, ni bien se conocía que tenía medidas de fuerza el viernes, este miércoles y este jueves. Estuvo la conciliación obligatoria. Lo que aclaró justamente Pereira fue que para acatar la conciliación obligatoria lo tiene que hacer el Congreso, que es quien determinó estas medidas de fuerza para estos días. Así que se van a reunir en asambleas hoy en cada una de las filiales, mañana en el Congreso para ver si acatan o no justamente
esta conciliación obligatoria y también detallándonos un poco cuál es la situación actual de los docentes, la del sueldo docente y la reunión que mantuvieron con el gobernador electo, Claudio Vidal, que estaba pendiente, recordemos, la tuvieron la semana pasada, así que esta es la situación hoy por hoy del sector docente. Vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a continuar con más Ciudad Mediática, tu ciudad en la radio. Ciudad Mediática. Informate de verdad.